Con esa impresionante trayectoria y un profundo conocimiento sobre nuestra identidad y valores, nos honra contar con su presencia hoy. Recibimos, ¿verdad?, con un fuerte aplauso al profesor Luis. Observando los comentarios de la académica que nos precedió, de alguna manera ya ella definió la identidad y la definió de manera precisa, de manera adecuada. Así que nos avanzó el trabajo, nos adelantó el trabajo. Pero siempre uno tiene una idea. Ser dominicano realmente es un problema de tipo filosófico. Definir qué es ser dominicano es un problema de tipo filosófico, porque ¿qué es ser? Siempre hemos sido dominicanos, o comenzamos a ser dominicanos a partir de un momento histórico. Los primeros pobladores que habían aquí eran dominicanos. No lo eran. Pero viene otra pregunta. Si comenzamos a ser dominicanos a partir de un momento histórico, siempre seremos dominicanos, no importa lo que pase. De lo único que se puede predicar que siempre es y siempre ha sido es del ser ontológico por esencia, del primer motor, como decía Aristóteles, ¿verdad que sí? O del motor inmóvil, ese sería Dios. De Dios no se puede predicar que en algún momento fue, y si en algún momento no era, entonces puede dejar de no ser o de ser. En el caso del dominicano, o de los dominicanos que comenzamos a ser dominicanos a partir de un momento histórico, siempre es pertinente entonces preguntarse si siempre seguiremos siendo dominicanos. No importa lo que ocurra en nuestra sociedad, si seguiremos siendo dominicanos. Si la respuesta es que siempre seguiremos siendo dominicanos, no importa lo que pase con nuestra nación, con nuestra gente, con nuestra cultura, con nuestra religión, con nuestro quehacer diario, entonces no deberíamos preocuparnos por responder a la pregunta ¿qué es ser dominicano? Pero si, como todos sabemos, comenzamos a ser dominicanos a partir de un momento de nuestra historia que ni siquiera teníamos el nombre de dominicano, pero anterior al nombre de dominicano ya se fue creando una masa de gente, de personas que seguramente se pelearon, que seguramente no se querían, que seguramente vinieron de muchísimos lugares, de muchísima etnia, de muchísima cultura, con idiomas diferentes, con religión diferente, con intereses diferentes, pero en la convivencia llegó un momento en que se formó una masa que tenía una psicología común, tenía unos intereses comunes, tenía una religión común, tenía una lengua en común. Entonces dijeron, pero entonces no somos ni africanos, ni taínos, ni españoles. Somos otra cosa. Y a esa cosa se le llamó dominicano, que es un nombre gracioso. Viene de la orden de los dominicos, y más bien de Santo Domingo, ¿verdad que sí? Que a propósito de Santo Domingo, un gran amigo de nosotros está haciendo una escultura monumental de Santo Domingo, que es el fundador de los dominicos. Los dominicanos entonces somos adoradores, perros adoradores del Señor, como está en el escudo de la UAS. Nosotros somos dominicos, o sea, domino es Señor, y canis, can es perro. Entonces nosotros diríamos como perros adoradores del Señor o siervos del Señor. O sea, ese nombre es importante. Ya está vinculado con la religión que profesa el pueblo dominicano en su mayoría, la religión católica, pero también con una lengua que vino con ese
con esa religión, en la que aprendimos la religión, en la que aprendimos a amar, en la que aprendimos a pelear, en la que aprendimos a llorar a nuestros muertos, que es la lengua española. O sea, ser dominicano entonces, de alguna manera tiene que ver con esas cosas. Se podría ser dominicano, aprender a ser dominicano en una lengua francesa, o en una lengua inglesa, o en ruso, o en chino. Se podría formar un dominicano si no habla en español, si no aprende a ser dominicano en el español dominicano. ¿Se podría hacer? Eso es muy difícil. Está bien que alguien que viva afuera y que se ha criado afuera tenga esos sentimientos, pero son sentimientos que posiblemente él no entiende bien, porque ser dominicano, o para ser dominicano, hay que aprenderlo viviendo entre los dominicanos, aprendiendo las mañas del dominicano y aprendiendo las bondades, aprendiendo el tigueraje. No es que le estoy invitando a que sean tigres ni nada de eso, sino, pero ustedes, aunque no ejercen el tigueraje, no se dejan coger de tonto en la calle, porque saben el tigueraje y lo adivinan desde que lo ven por ahí. Quiero entonces señalar 4 elementos tomados de la filosofía de un amigo que está sentado aquí entre nosotros, que es el profesor Alejandro Albelo, que fue mi profesor. Él dice que hay 4 pilares básicos de la dominicanidad. El territorio. Préstenle atención a eso. El territorio, señores. Las naciones, como la nación dominicana, ya hemos dicho, empezó a ser en un momento determinado de la historia. Pero para ganarnos el derecho a un territorio, que se diga el territorio de la República Dominicana, tuvimos que pelearlo. ¿Y con quiénes lo peleamos? Con otros que también querían este territorio, porque cada quien quiere tener un lugar donde vivir, y donde vivan sus hijos, y donde vivan sus nietos. Entonces, el territorio que hoy ocupa la República Dominicana, tuvimos que pelearlo para que hoy ustedes lo disfrutaran. Nuestros padres fundadores fundaron la nación dominicana. Ahora, ¿cómo nace una nación? Una nación tiene un proceso largo, pero yo lo voy a sintetizar en estos 4 puntos. Generalmente la nación comienza como una nación biológica. ¿Qué significa nación biológica? Bueno, que nuestros hijos, los hijos míos tienen hijos, y los hijos de mi hermano, y así. Y como somos familia, formamos un grupo, la nación de los silverios, vamos a decir, el grupito de los silverios. Pero así nos seguimos vinculando y nos creemos y nos sabemos que somos familia porque venimos de una gen común. A eso se le llama nación biológica. Pero luego viene lo que se llama una nación cultural. La nación cultural es cuando nos damos cuenta de que todos tenemos unos usos y costumbres que no son comunes, y decimos, oye, pero nosotros somos iguales entre nosotros y diferentes a otros. Luego viene lo que se llama una nación étnica, que incluye los elementos anteriores, pero incluye la religión, la lengua, la historia y todo eso en común. Finalmente, la nación histórica. Esa nación que, como le dije, en un momento determinado pelea por un territorio, lucha por un territorio, hasta que convence a los competidores de que nosotros o tenemos la fuerza para mantener nuestro territorio, o que estamos dispuestos a morir defendiendo ese territorio. Entonces, la República Dominicana se formó, y ustedes lo saben por la historia, luchando por este espacio que hoy ocupamos. Y después de todo eso, 1844, se forma el último nivel
de la nación, que es la nación política. Cuando la nación se constituye un Estado con unas leyes, un territorio, una lengua, una religión y una serie de elementos que le son propios y que son reconocidos en el mundo. Lo que le quiero decir, señores, es que así como la República Dominicana comenzó a ser en un momento determinado, también podría dejar de ser si nosotros, lo del presente, no hacemos conciencia de que la República Dominicana del presente podría estar siendo desintegrada por elementos que hoy, privando en humanista, no advierten que las naciones se forman y desaparecen cuando sus habitantes, cuando sus integrantes pierden la voluntad de mantener lo que sus antepasados, nuestros padres fundadores, le legaron a base de sangre y sacrificio. Quizá ustedes no lo van a entender hoy, cuando se lo estoy diciendo, pero quizá lo entiendan mañana con dolor si no se ponen a trabajar por preservar lo que tienen. La religión, señores, forma parte de nuestra identidad. Lo que le voy a decir ahora es paradójico. Yo, por definición, yo me defino como un ateo católico. Oigan qué paradoja. Yo me defino a mí mismo como un ateo católico. ¿Qué quiere decir eso? Que posiblemente no tengo esa fe psicológica que tienen muchos, pero me siento esencialmente católico porque siento como mío los ritos, los rituales, la costumbre que aprendimos desde niño en la religión católica. Es importante para la identidad dominicana la religión católica y, si queremos extenderlo un poco más, la religión cristiana. No es verdad que la patria se construye desde una visión de un budismo por allá, de una religión musulmana o de una religión vudú. No es verdad. Entonces, ese elemento de nuestra identidad debemos preservarlo. Los valores cristianos forman parte esencial del pueblo dominicano y tenemos que transmitir ese legado, aún siendo ateo, a nuestras futuras generaciones. El idioma, señores, la lengua que hablamos forma parte de nuestra identidad. En este momento, la Escuela de Filosofía de la UAS, la cual dirijo, tiene programado un congreso para noviembre, 20 de noviembre, 22, 23, con el título Pensar en Español, apuesta por la identidad dominicana. ¿Por qué pensar en español? Porque hay muchas voces por ahí que quieren confundirnos a nosotros diciendo que es lo mismo hablar en creñor, o sea, una mezcla del español con el creol, una mezcla. No sé por qué me cambió el micrófono. Todavía ya. Se me olvidó el chivo. ¿Dónde estaba? Bueno, usted está en eso. Hay muchos vendiendo ese discurso, vendiendo ese veneno, que es lo mismo que se puede ser dominicano en creñol, hablando en creñol, que es una mezcla como de creol y haitiano con español, creñol, algo así que le dicen, o en Panglish. Y hay algunos que han llegado
a proponer nada más y nada menos que se enseñe en nuestras escuelas el creole haitiano. Ven acá. Pero ¿cuál es la necesidad? Yo entiendo que usted aprende el inglés porque es una lengua en la que se producen los textos científicos de esta época, los textos de tecnología, los textos de la cultura. Vienen películas que están en inglés. Pero ¿cómo aprender, cómo enseñarle a unos estudiantes nuestros un idioma o una lengua donde nadie produce más que ellos para sus escuelas? Y está bien. Si los haitianos vienen aquí y quieren vivir aquí, que aprendan español. Ahora, cuando ellos sean lo más fuerte, donde ellos tengan una economía más fuerte, nosotros tengamos que ir allá a venderle algo, pues entonces nosotros aprenderemos creol. Pero mientras tanto, si ellos son los que están en otras escuelas, que aprendan ellos español. Se nos ha acusado a nosotros muy frecuentemente de que nosotros somos un país racista. Yo cada vez que escucho la expresión de que somos un país racista, de alguna manera me quiero reír, porque en los años que tengo de vida no he visto la expresión racista como la pintan. Lo que sí he visto, y eso no lo voy a negar, es que el que es pobre le dan su patada donde quiera que llegue. Pero no es por negro, es por pobre. Porque cuando Sammy Sosa, cuando Pedro Martínez, cuando Michael Jordan o cualquier negro con dinero llega a una discoteca dominicana, a un hotel, a una plaza, mi papá, llegó un negro en una nave espacial, en una jipeta, todo último modelo. Mi papá, llegó un blanco en un motoconcho de Tartarao. ¿Qué pasa? No pasó nada. Entonces, evidentemente, que si hay un prejuicio o una discriminación, no es contra el negro, señor, es contra el pobre. El pobre. Bueno, no es verdad. No es verdad que cuando llega un negro dominicano o extranjero con todos los rangos arriba y llega un blanco desbaratado, no es verdad que le dan el rango al blanco. Eso es falso. Ahora, y para finalizar, ¿qué ha ocurrido? Que hacen unos experimentos sociales, entre comillas, donde agarran unos niños dominicanos, negros, así como el color de nosotros, blancos, y le colocan un muñeco blanco y una muñeca negra. Y le dicen, ¿cuál es el más lindo de ahí? El blanco. ¿Cuál es el más feo? El negro. ¿Cuál es el más bueno? El blanco. ¿Cuál es el que va a ser pobre? El negro. ¿Cuál tú crees que es un ladrón? Negro. Bien. De ese falso experimento social se pasa a concluir de que somos racistas desde niños, que si lo enseñamos en la escuela que sean racistas. No. Vamos a entender la psicología de un niño. ¿A quién? ¿De qué color es Dios? ¿Qué color tiene la Virgen María? ¿De qué color son los modelos de belleza que ve el niño en la televisión?
¿De qué color son los deportistas famosos? Entonces, si fuéramos racistas, colócale a ese niño la imagen de un deportista famoso negro y colócale un cualquiera blanco al lado y pregúntale, ¿cuál es el mejor? A ver si va a decir el blanco. ¿Por qué blanco? No, él está eligiendo porque el niño también quiere seguir la figura del éxito. Además, si a mí me dijeron que Dios es blanco desde chiquito, que tiene los ojos azules, pues hoy no me pueden criticar de que a mí me gusten, aunque sea negro, que yo quiera ver como bello, porque Dios es bello y es bueno y es inteligente. Entonces un niño, ¿por qué tiene que elegir otra cosa? ¿De qué color es Omega el fuerte? Pero pero señores, Omega el fuerte, yo nunca lo he escuchado quejarse que él por negro no se ha conseguido una mujer, porque las mujeres lo han rechazado. Ahora, coloquen a Omega el fuerte vendiendo plátano en el mercado del hospedaje. ¿Ustedes creen que Omega el fuerte vendiendo plátano en el mercado de hospedaje tendría el éxito con las mujeres que tiene ahora? Entonces, no es por negro. Finalmente, señores, quiero decirles que el rol de la lengua y la cultura en la formación de la identidad nacional son fundamentales. Sí, a ver, los dominicanos de hoy entonces tenemos el compromiso sagrado, diría yo, de legarle a las futuras generaciones una nación dominicana libre de los enemigos que hoy amenazan y quieren resolver los problemas de otra nación, en este caso de los haitianos, en el territorio nacional, con nuestros recursos, con los recursos que nos legaron nuestros padres fundadores. Y que si nosotros no estamos claros de cómo lo conseguimos, lo vamos a ceder con una palabra que comienza con P y que termina con mente, cediendo así lo que se nos dejó. ¿Ustedes creen que es un deber cristiano, para los que lo estén enseñando así, que un hermano pobre deje sin comer a sus propios hijos para darle de comer a los hijos de su hermano que también es pobre? Yo puedo ayudar a mi hermano, pero el primer deber que yo tengo es con mis hijos, porque eso lo hice yo. Y eso no me pidieron venir, sino que yo lo traje. Entonces, mi responsabilidad como República Dominicana es con los dominicanos. Podemos ayudar a cualquiera, pero es cuando sobre. Yo no puedo dejar, como está ocurriendo, los niños dominicanos fuera de las escuelas porque está llena de haitianos, porque ellos son pobres también. Pero venga acá. ¿Y quién lo mandó a usted tener hijos? ¿Quién lo mandó a usted? ¿Para que se lo resuelva el vecino? No. Si yo tengo hijos, yo tengo la obligación de mantenerlo, de cuidarlo, de pagarle el colegio. Si mi hermano tiene hijos, es su responsabilidad. Ahora, yo no me niego a ayudar a mi hermano, pero su responsabilidad es la de él y la mía es la mía. Entonces, República Dominicana no está obligado de ninguna manera a dejar sus propios hijos fuera de las escuelas porque hay un hijo de un haitiano ilegal que está ocupando esa aula. Tampoco es justo que un dominicano no reciba un buen servicio de salud porque hay una fila interminable de haitianos extranjeros que están en los hospitales ocupando eso, sin pagar un peso de eso. Pero ¿y entonces? Entonces, nosotros tenemos, y lo voy a leer para no se me quede ninguno, tenemos el compromiso con las futuras generaciones
de legarle una República Dominicana libre y soberana. Tenemos el compromiso de señalar con pelos y señales a los enemigos que pretenden resolver el problema haitiano en territorio dominicano. Tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes que no hay nación sin sacrificio y que, como dice el himno nacional, ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servir. ¿Saben lo que es un servir? Es un incondicional, uno que lo pullan y no bota sangre, como el perro, que dicen que el perro es leal, pero el perro se convierte en incondicional, le celebra todo al amo. Nosotros no, los dominicanos no debemos ser serviles a nadie. Recordar también a nuestros jóvenes que el deber de un cristiano y nuestra responsabilidad recae primero en nuestros propios hijos. Un hermano pobre no puede dejar sin comer a sus propios hijos para darle los hijos a su otro hermano que también es pobre. También debemos subrayar la obligación primaria de los dominicanos es resguardar el bienestar de su propia familia. Reconocer que no es justo que los hijos de haitianos ilegales ocupen las aulas desplazando a los estudiantes dominicanos, que además es con dinero de dominicanos que se construyeron esas aulas. Reconocer que no es justo que la saturación del sistema de salud por parte de, ya ustedes saben, afecte a la nación dominicana. ¿Qué es ser dominicano? En este contexto histórico es despabilarse, abrir los ojos. Sobre todo lo voy a decir a ustedes que por lo que veo pertenecen a una clase media dominicana, o hijos de clase media por lo menos. La mayoría de sus padres no nacieron con el bienestar que tienen. Seguramente han luchado mucho para llegar hasta ahí. Y si ustedes se descuidan, cuando les toque a ustedes ser clase media, cuando vienen a ver, lo habrán perdido todo por no entender el momento histórico que recae sobre sus espaldas. Finalmente felicito a esta institución por haber traído este tema hasta sus aulas, que no sé si estaba en el programa que yo dijera este tipo de cosas, pero así que yo pienso, y donde quiera que voy, predico ese mismo discurso. Pues muchas gracias. Es un honor darle paso ahora al doctor Alejandro Herrera, quien es una de las figuras destacadas del pensamiento filosófico y jurídico de nuestro país. Miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, cuenta con una sólida formación académica que incluye un grado en Filosofía y Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y un doctorado en Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Su trayectoria docente es igualmente admirable, desempeñándose como profesor en la UAS y en el Departamento de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica Madre Iglesia, donde ha formado generaciones de estudiantes en el análisis filosófico y el pensamiento crítico. Además de su labor académica, el doctor Arrelo ha tenido una importante incidencia en el ámbito cultural y educativo, destacándose como director general de la Feria del Libro de Santo Domingo durante el periodo 2004-2013 y como rector del recinto Gaspar Hernández de la Universidad Tecnológica de Santiago. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Alejandro Herrera. Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que después de escuchar esa arenga del profesor Silverio, es poco lo que se puede agregar. Como quiera, yo voy a tomarme unos 5 minutos para subrayar algunos de los aspectos que él tocó. Por ejemplo,
me gustaría informarles de una batalla de la que casi nunca se habla en la historia dominicana, que es la batalla de la Limonada. Y no se habla porque ocurrió en un momento en que todavía no existía la República Dominicana. Fue una batalla que se dio cerca de aquí, en la sabana del Guarico o de la Limonade, porque los franceses que ocupaban la parte oeste de la isla, a ver, ¿dónde está el oeste, profesor? Hacia allá, ¿verdad? Porque yo estoy medio desubicado. Está hacia allá el oeste. Los habitantes de la parte oeste, que estaba en ese momento dominada por Francia, solían entrar a la parte española porque se había dividido por el Tratado de Ryswick la isla en dos, y entonces entraban a robar reses, lo mismo que pasa hoy. Hoy pasa lo mismo en Mao, en Montecristi, en Dajabón, y que fue la causa de un problema serio que ocurrió aquí en 1936, la denominada matanza de haitianos que ocurrió a principios de la era de Trujillo. Entonces, las tropas españolas que habitaban esta parte convocaron personas de todo el país para, como decía el profesor Silverio, darle una respuesta contundente a esas incursiones de los franceses en la parte española de la isla. Y bueno, vinieron personas del este, vinieron personas de la costa norte y personas del sur. Pero las personas que vinieron del este, que era donde se llevaba ese culto, trajeron un lienzo en el que ellos creían que era capaz de obrar milagros. Y ese lienzo era la imagen de la Virgen de la Altagracia. Y en esa batalla, en esa confrontación, los habitantes de la parte este tuvieron una victoria elocuente, tanto así que se terminaron las incursiones de los franceses en la parte española de la isla. Entonces, esa batalla, que se conoce como la batalla de la sabana de la Limonade o de Guarico, que ocurrió el 21 de enero de 1691, fue el punto de partida para que se celebrase esa labor de protección que había llevado a cabo ese lienzo, que por cierto acabo de ver que hay una imagen de la Virgen de la Altagracia aquí. Entonces, desde entonces se tiene a la Virgen de la Altagracia como protectora de esta parte. Decía el profesor que si no conocemos nuestra historia, corremos el riesgo de descuidar nuestro presente y de descuidar nuestro futuro. Porque la historia, las naciones, como explicó el profesor Silverio, se forjan históricamente. Y ahí tienen ustedes un primer sillar de la forja de una cierta conciencia de grupo, de una cierta noción de unidad de los habitantes de esta parte frente a los habitantes de la otra parte. No eran dominicanos los habitantes de esta parte, no eran haitianos los habitantes de aquella parte. Eran dos territorios dominados por dos potencias de la época, España de este lado, Francia de aquel lado. Si ustedes observan el palio de la Virgen, si observan el cuadro de la Virgen de la Altagracia, se darán cuenta de que en su vestuario están los colores de la bandera. Eso uno no lo nota hasta que hace conciencia de que ese ícono, ese cuadro, es la expresión de uno de los costados de la dominicanidad, como ya ha expuesto el profesor Eulogio Silverio. Ustedes verán que la Virgen tiene blanco, tiene azul y tiene rojo.
Y si ustedes observan a José, se darán cuenta de que José es como indiecito, que el niño es rubio y la madre es mulata, que son los componentes raciales de los dominicanos. O sea que de alguna manera, mediante ese cuadro, se nos induce a aceptarnos como somos, diferentes como somos, que aquí no somos ni blancos, ni amarillos, ni no somos rubios, pero tampoco somos negros. Somos una mezcla de colores. Y eso es parte de las bellezas que tenemos nosotros como pueblo. Si ustedes visitan Haití alguna vez, yo lo he visitado en 2 ocasiones, se darán cuenta de que es una población bastante homogénea. Es una población homogénea, básicamente negra. Hay mulatos, pero son pocos, poquísimos. Y hay blancos que por lo general son comerciantes de origen francés o norteamericano. ¿Por qué es homogénea la composición racial de la República de Haití? Porque la guerra de Haití fue una guerra racial. Fue una guerra racial porque allí quienes tenían los medios de producción, quienes tenían la propiedad y la dirección de las instituciones eran blancos. Y entonces ellos, no solo en su guerra de independencia, que comenzó en el 1 y terminó en el 4, ellos no solo quemaron los campos y destruyeron las industrias y los comercios, sino que mataron a todos los blancos. Eso nunca ha pasado en la República Dominicana. Nosotros nunca hemos tenido guerras raciales aquí. Nunca nos hemos enfrentado disque blanco contra negros. Y además ellos desprecian a los mulatos, los pocos mulatos que hay, porque ellos dicen que es como un hijo incestuoso, porque no solo se ocuparon de destruir las propiedades de los colonos y de matar a todos los colonos, sino que en su primera constitución prohibieron a los blancos tener propiedad en Haití. ¿De acuerdo? Entonces, la República Dominicana, como ha quedado bien claro en esta mañana, la República Dominicana tiene una identidad, tiene un modo de ser, y entre los rasgos propios de la dominicanidad está precisamente el mestizaje. Es de aceptarnos como somos y no despreciarnos por razones de color. ¿Qué nación racista va a dar paso a un liderazgo del alcance del liderazgo del doctor Peña Gómez, que por poco llega a ser presidente? Y no es solo que fuera negro, sino que era hijo de 2 haitianos. Pero él se crió aquí. Él nació aquí y se educó aquí. Luego compartía esos valores, esos hábitos mentales, esos usos, esos gustos de los dominicanos. Hasta el punto de que el doctor Peña Gómez, cuando querían verlo fuera de sí, cada vez que él estaba encabezando un proceso electoral, le mandaban 2 periodistas que le preguntaran que si era verdad que él era haitiano. Se ponían como una abeja. No quería para nada que los relacionaran con los haitianos. Para nada. Y tuvo 3 esposas. 3 esposas. Una era mulata. ¿Saben lo que es mulato, verdad? Mezcla de blanco y negro o de mestizo y negro. Pero las otras 2 eran rubias y con los ojos verdes. ¿Cómo se llama Meléndez, la que dirigió el arte? Doña Rosita, Rosa Meléndez. Doña Rosa Meléndez, y la otra señora está viva, que se llama Peggy Cabral, hija de un gran poeta, que es blanca, con nariz
aguileña, no con nariz como la mía, sino y con los ojos verdes y el pelo lacio y rubio también. Yo creo que tiene el pelo rubio. Por cierto, hija de un gran poeta santiaguero que es Manuel del Cabral, una de las glorias no solo de la literatura dominicana, sino de la literatura en lengua española. Pues bien, otro pequeño paso, y creo que en 2 minutos termino. En 1795, miren el salto, desde 1691 a 1795, la parte este de la isla fue cedida a Francia, que seguía dominando la parte oeste. Y un año después circuló profusamente una hoja suelta que tenía un cuarteto escrito por un padre, el padre Morales. ¿Saben lo que es un cuarteto, verdad? Un poemita de 4 versos, por lo general rimados, o un quinteto era. ¿Qué decía? Decía el quinteto del padre Morales: ayer español nací, en la tarde fui francés, en la noche etíope fui, hoy dicen que soy inglés, no sé qué será de mí. De alguna manera ese impreso, que por cierto el padre Morales terminó desollado y quemado vivo por las tropas haitianas cuando entraron en 1804 aquí. Ese quinteto, esa estrofita de 5 versos, expresa de alguna manera el sentir de la gente que habitaba en esta parte de la isla en el momento en que cedieron esta parte a una nación que no hablaba nuestra lengua, que no tenía nuestras costumbres, que no tenía nuestros hábitos alimenticios, que no tenía nuestros hábitos mentales. Pero a eso se agregó que al declarar los haitianos su independencia, reclamaron esta parte como de ellos, porque ellos se independizaron de Francia y ya habíamos hablado que mediante el Tratado de Basilea le habían entregado esta parte a Francia, los españoles, ¿verdad? Entonces, como ellos se independizaron de Francia, ellos dijeron, bueno, como aquello es de Francia también, nos corresponde a nosotros. Lo único que aquí se hablaba español y se adoraba a la Virgen de la Altagracia, mientras que allí no se hablaba español ni se adoraba a la Virgen de la Altagracia. Ni se tenían los hábitos, los usos, las costumbres que se tenían en esta parte. Y entonces enviaron a tropas a ocupar esta parte. Pero Francia también reclamaba esta parte. Y entonces Francia mandó a un cuñado de Napoleón, a Luis Ferrand, a reclamar esta parte. ¿Y qué hicieron los que habitaban? Para que ustedes vean cómo se fue forjando ese caldo que luego, como dijo el profesor, dio paso a la dominicanidad. Los habitantes de esta parte se unieron y bajo el mando de Juan Sánchez Ramírez, en 1808, enfrentaron en la batalla de Palo Hincado
a las tropas francesas que antes habían defendido este territorio de las tropas haitianas. Y en la batalla de Palo Hincado se produjo luego una reunión entre los jefes militares, que se llamó esa reunión la Junta de Bondillo. Y en la Junta de Bondillo, usted lo puede encontrar en cualquier antología de documentos de la historia dominicana. En la Junta de Bondillo, lo que decidieron los generales que habían vencido a los franceses ahora, lo que decidieron fue que ellos, lo dice a sí mismo, que solo reconocían como su señor y rey a Fernando VII, rey de España, que estaba preso en Francia, porque Napoleón había invadido España y había hecho preso al rey y lo tenía en España, en Aviñón. Estamos en 1808 y ya voy a llegar a López de Medrano para cerrar ahí. Ustedes saben que en 1813 nace Duarte, ¿verdad? En 1814 se publica el primer libro que ve la luz en esta parte. ¿Podría conseguirme un poquito de agua, profesor? Y perdone. El primer libro que ve la luz en esta parte del país lo escribe justamente un filósofo y un profesor de la misma escuela, del mismo departamento, que hoy dirige el profesor Silverio, la Escuela de Filosofía de lo que hoy es la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ese libro tiene un título que llama particularmente a la atención. Es publicado, ya sabemos, en 1814 en la capitanía del puerto de Santo Domingo, donde había una imprenta que era propiedad de la Iglesia Católica. Ese libro se titula Lógica. Punto. Elementos de filosofía para uso de la juventud dominicana. Ya el profesor Silverio nos ha explicado qué significa Domine Canis, perros del Señor. ¿A ustedes no les llama la atención que alguien antes de que se fundara el Estado Dominicano hablara de juventud dominicana? Porque el Estado Dominicano se fundaría 30 años más tarde. No fue así. La independencia fue el 27 de febrero de 1844. Brevísimamente les sugiero recordar lo de el quinteto del padre Morales, que decía: ayer español nací, en la tarde etíope fui. ¿No sugerirá ese título que ya entre 1795, 1808, 1795, cesión de la parte este a Francia, 1804, incursión de las tropas haitianas, 1808, batalla de Palo Hincado, 1813, nacimiento del padre de la patria, 1814, publicación del libro de Andrés López de Medrano. ¿No les sugiere a ustedes que ahí ya hay como una suerte de semilla de identidad? Como que ya sí, después de decir que Fernando el Católico era el único,
es su único rey y señor. Ahora, y antes que no sabíamos como quiénes éramos, ahora ya de pronto se habla de dominicanos. Pero ¿cómo que dominicanos si no existía República Dominicana? Pero eso quizás nos está diciendo que había un grupo de personas en esta parte que sí sentía ya que no era ni etíope, ni inglés, ni español, ni haitiano, sino otra cosa. Se sentía, había un grupo de personas que se sentía dominicano. Y ese señor escribió un libro de lógica para uso de la juventud que se sentía dominicana. Ese señor se había marchado de aquí en 1805. Digo, él no, su familia, que era justamente de Santiago. La familia de Andrés López de Medrano era de aquí y se había marchado en 1805 para Venezuela. Pero en 1813, el padre Valera, que era el arzobispo, lo mandó a buscar para comenzar las clases de filosofía en el seminario. Y 2 años después, él publicó este libro. Ese autor lo vamos a encontrar luego participando de las tertulias de las personas, casi todos de la universidad, que hoy es autónoma, entonces era Universidad Santo Tomás de Aquino, que luego el 1 de diciembre de 1821 va a proclamar la independencia nacional. Esa que llaman independencia efímera. ¿Por qué le dirán efímera? Ustedes saben, ¿qué significa efímero? Duró muy poco. Duró muy poco. Duró 3 meses y 9 días. ¿Por qué duró poco? ¿Quién sabrá? ¿Por qué duró tan poco? En realidad, fue un mucho de Cáceres, y como eran los mejores líderes, Ajá. el pueblo no estaba muy unido. Ajá. Nada más que había mucha burocracia. La clase alta sabía muy beneficiada porque Muy bien. Lo felicito, lo felicito. Todo eso es verdad. Pero ustedes saben por qué duró muy poco también. Porque el 9 de febrero de 1822 entró el presidente de Haití al frente de un ejército, gracias profesor, de 15,000 personas. Eso lo cuenta un historiador haitiano, que lo van a publicar ahora, el Archivo General de la Nación lo va a publicar ahora. Yo lo leí en francés. Bobrum Ardouin, en un libro que se titula Histoire de Haití, Historia de Haití. Vino una columna que entró por Dajabón y llegó hasta Santiago. Y otra columna entró por Montecristi y llegó a Santo Domingo. Y cuando se unieron las dos columnas en Santo Domingo, se unieron en lo que hoy es San Carlos, la parte alta de la vieja ciudad, de la ciudad colonial. Le mandaron una embajada, le mandaron un mensajero a José Núñez de Cáceres, diciéndole que entregara la ciudad para evitar una matanza. ¿Saben cuántos habitantes tenía la ciudad de Santo Domingo? 17,000. Y había 15,000 tropas, 4 generales con sus estados mayores. Entonces, Núñez de Cáceres le entregó las llaves de la ciudad en lo que hoy es el Palacio Consistorial, que era donde estaba el Palacio del Gobierno. Entonces, Núñez de Cáceres, que es un gran fabulista,
director de periódico, filósofo, y ya sí voy a terminar, pronunció un encendido discurso en español, aunque él hablaba francés, porque él era abogado y dominaba muy bien la lengua francesa. Y en ese discurso, él le dijo algo que me recordó mientras veníamos hacia acá el profesor Silverio. Él le dijo a Boyer, más o menos textualmente, en todo principio de unidad de poblaciones, se ha de tomar en cuenta siempre la lengua, las costumbres y la religión. Porque si no nos entendemos, ni siquiera en el modo de hablar, imagínese en otros aspectos más íntimos. Tarde o temprano, ustedes están entrando hoy, pero tarde o temprano, hoy mismo queda sembrada la semilla de nuestra separación. Y efectivamente, ya lo demás sí es de dominio de ustedes. Pasaron 22 largos años. Prohibieron el español. Confiscaron los bienes de la Iglesia Católica. Prohibieron a los habitantes de esta parte ocupar cargos públicos. Ustedes saben, ya no les voy a importunar, pero ustedes saben por qué, cómo surge la Trinitaria. Porque José María Serra, eso lo cuenta él en un brevísimo ensayo que se titula Historia de los Trinitarios, un ensayito como de 12 páginas. Estaba haciendo pasquines a mano para protestar porque en el ayuntamiento había un cargo de importancia y él aspiraba y era quien le correspondía. Y él hacía pasquines a manos y los ponía por debajo de las puertas. Y Duarte se dio cuenta de que era él y se le apareció un día en su casa, porque eran amigos, pero él no le había comentado eso a Duarte. Y Duarte le dijo: déjate de estar insistiendo en que te den cargos, que los haitianos no nos tratan a nosotros como iguales. Vamos a crear una organización para sacar definitivamente a estas gentes de nuestro territorio. Y así surgió la Trinitaria. 16 de julio de 1838. Les pido disculpa y les agradezco que hayan llegado hasta aquí y no me hayan tirado limones. Me dice Pedro que hay tiempo para por lo menos 3 preguntas, si es el caso que le haya servido alguna actitud a ustedes. Por acá tenemos una. Solo una. Vamos a ver. Bien. Usted ha escuchado hablar del pueblo judío, ¿verdad que sí? Una nación que cumple con todo lo que dijo la profe, nación étnica, nación histórica, nación cultural, pero hasta el 1948 no era una nación política, era una nación histórica también, porque ellos a través de la Biblia, no de la Biblia, sino de los primeros libros de la Biblia, donde está la historia del pueblo judío, la fueron contando de generación en generación y mantuvieron viva su lengua, su costumbre, su religión y una psicología común. Entonces, la nación hebrea o la nación judía hasta el 1948 no tenía un territorio, estaba dispersa en el mundo, le decían el judío errante. Estaban en España, en Italia, en Francia, en Rusia, donde quiera, en Alemania, donde usted sabe que ocurrió el Holocausto y murieron muchísimos judíos. Entonces, esa nación judía luchó y luchó y luchó
qué? ¿Y para qué? Para volver a la famosa tierra prometida, que es una historia muy larga que nos hemos puesto aquí, a la tierra de sus antepasados. ¿Y cómo lograron fundar el Estado judío en 1948? De una manera que es muy parecida a lo que está pasando en República Dominicana. Ellos hicieron una fundación, se llamaba Fundación Judía para el Retorno, o Fundación Hebrea para el Retorno, donde todos los judíos que tenían conciencia de ser, aportaban a esa fundación recursos económicos. ¿Para qué? Para que jóvenes universitarios, judíos, porque ¿y qué es el judío? El judío era el que era hijo de una mujer judía, no de un padre judío, no de una mujer judía. Ese es el auténtico judío, a través de lo que dice la Biblia y de lo que dice los primeros libros de la Biblia. Y lo fueron enviando desde el 1880 y pico, lo fueron enviando a lo que hoy es el Estado de Israel, que estaba en manos de los palestinos hoy, o vamos a decir de los musulmanes, desde el año en que fueron sacados por el emperador romano, en el año 68 por ahí, cuando hubo una gran matanza y lo dispersó por el imperio romano, menos ahí. Entonces esa tierra estuvo ocupada 1800 años por otras personas no judíos. Y ellos lucharon y lucharon por tener un territorio, porque una nación política no se define sin un territorio donde sea soberano, donde tenga soberanía. Y para los que han vivido fuera saben que vivir fuera de la patria es como los vampiros. Los vampiros no pueden dormir, según la leyenda, no pueden dormir si no es en la tierra del ataúd donde lo sepultaron por primera vez. No se descansa bien cuando usted no duerme en su cama. No sé, tiene que ser psicológico eso. Entonces, un dominicano puede, naturalmente, si es hijo de dominicano, nacer fuera del país, pero el amor a la patria, real y efectivamente, se aprende, lo voy a decir vulgarmente, en el grajeo con la gente, chocándonos aquí entre nosotros, queriéndonos, peleándonos, amándonos, dividiéndonos en algunos momentos y uniéndonos otra vez. Yo no digo que no se puede ser dominicano si usted nace fuera del país, si es hijo de padres dominicanos y ellos le enseñan el amor por la patria, pero en algún momento tendrá que venir. De hecho, yo no me concibo, aunque pudiera tener mejores condiciones de vida en otro sitio, no me concibo viviendo fuera de aquí. Porque aquí es que yo, aunque tenga una malaria que me esté llevando, ¿quién me trajo? Aquí es que yo me siento que estoy bien. Porque aún sin tener nada en algún momento, yo llamo a un amigo y el amigo responde. O llamo a un hermano, o llamo a un vecino. Aquí es donde me conocen. Aquí es donde me quieren. Y aquí es donde me odian también, si me odian algunos. ¿Verdad que sí? Fuera del país usted puede tener lo que sea. Y usted real y efectivamente no es nada para esa gente.